Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Qué hermoso es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Queridos hermanos, saludo a la iglesia con la dulce y bendita paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero saludar también a los hermanos que nos escuchan a través de esta transmisión. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por estar siempre ahí. Gracias por compartir con nosotros esta pequeña reflexión acerca de la palabra de Dios. Aleluya. Quiero invitarles a todos en este momento vamos a compartir el libro de San Lucas en el capítulo 7. Amén. Aleluya. Amén. La palabra de Dios la vamos a leer siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, lleva como título Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios, bendita sea su palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, yo te pido, mi Dios amado, en esta noche que tú hables con nosotros, Señor amado. Necesitamos, Señor, alimentarnos de tu palabra, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesucristo, aleluya. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Hermanos, la palabra de Dios dice que al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué maravilla, qué fe más grande era el de este hombre. Qué fe más grande el del centurión, que su siervo fue sanado por su fe. Amén, aleluya. Ni siquiera dice la palabra de Dios que el propio siervo tenía fe, mas el centurión, él sí tenía fe. Gloria a Jesús. La palabra de Dios dice que que él era una persona, el siervo era una persona al que el centurión apreciaba, al que le tenía mucha estima, mucho cariño. Entonces dice la palabra de Dios que él manda a buscar a Jesús. Su fe era grande. Sabía que Jesús podía sanar a su siervo. Amén. Su fe era tan grande, mas sin embargo él no se sentía digno, porque él sabía las cosas, los fallos que él tenía, las cosas que él hacía que no agradaban a Dios, mas sin embargo su fe era inmenso. Así también, hermanos, nosotros en el mundo encontramos personas que tienen fe, porque dice que él oía hablar de Jesús, y al oír hablar de Jesús su fe aumentaba. Cuando la gente contaba sus testimonios, las maravillas que Dios había operado en su vida, los milagros que Jesús había realizado en la vida de las personas, de oída, el centurión tenía
fe. Aleluya. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Ahí es donde nosotros jugamos un papel muy importante. Porque si yo no predico la palabra de Dios, si tú no predicas la palabra de Dios, si yo no doy testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, si tú no das testimonio a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo de lo que Dios hizo en tu vida, entonces poca gente podrá enterarse, poca gente podrá tener fe. Este centurión dice que era una persona que ayudaba a los judíos, que inclusive construyó una sinagoga. Gloria a Dios. Era una persona que tenía respeto hacia Dios, mas su vida no era conforme al andar ni a la voluntad de Dios, pero sin embargo él tenía fe. Amén, aleluya. Entonces él tenía fe y por su fe fue sano, fue salvado su siervo. Aleluya, gloria a Jesús. La palabra de Dios dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Gloria a Jesús. Amén. Porque el centurión dijo que él no se sentía digno. Todos somos dignos de ser salvos, porque Jesús no derramó su sangre solo por ti y por mí. Jesús derramó su sangre por absolutamente todo. Jesús nos llama para la salvación absolutamente todos. Todos tenemos ese camino que podemos seguir para poder llegar hasta la salvación, que es absolutamente gratuita por una gracia inmerecida que nos ha dado Dios. Gloria a Jesús, amén. Así Nadie es menos digno ni más digno que otros. Gloria a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que todo el que invocare el nombre de Jesús será salvo. Aleluya, amén, así es, aleluya. Todo el que invocare. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús escucha mi oración. Jesús escucha tu oración, tu clamor. Amén. Él ve tu angustia, Él ve tu necesidad. Gloria a Y Jesús. todo aquel que le busque, le encuentra. Todo aquel que invocara su nombre será salvo. Pero para llegar a ese punto de salvación, me gustaría leer lo que dice Gloria a Jesús. Santiago Gloria a Dios. 2:14. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Sí, la fe puede salvar, porque de hecho, para ser salvo se necesita tener fe, la fe salvífica que se llama. Dice en el 15, y si un hermano o una hermana está desnudo, si tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Cuáles son las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita mi vida para poder vivir? ¿Qué es lo que realmente es necesario para mí? La palabra de Dios es necesario para mí. Gloria a Jesús. Porque a través de la palabra de Dios, mi alma, mi espíritu se alimenta, se fortalece. Amén. Si no tengo la palabra de Dios, yo no puedo saber qué camino debo yo de seguir, cuáles son las instrucciones que Dios me da para poder llegar hasta esa salvación, para poder agarrarme de esa salvación que Dios ya me lo ha dado, de una manera libre y gratuita. Gloria a Jesús. Dice en el 17, así también la fe, si no tiene obras, es en sí misma muerta. ¿Qué quiere decir con esto la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios dice que la fe, si no tiene obras, es muerta, no se está refiriendo a la obra física. No se está refiriendo a la obra de que cuántas veces vengo yo, por ejemplo, a la semana a limpiar la iglesia, de cuánto estoy yo aportando a la casa de Dios, de cuánto estoy yo
realizando tareas o obras en la casa de Dios. No se refiere precisamente a ese tipo de obras. Se refiere a la obra espiritual. Se refiere a cómo está mi corazón con Dios. Se refiere hasta qué punto pongo yo mi vida en las manos de Dios. Porque si yo soy una persona que tengo fe, entonces mi tiempo, mi vida no puede estar dedicada al trabajo solamente, a las preocupaciones de la vida diaria, cotidiana, de invertir mi tiempo en trabajar, en querer atesorar cosas en la tierra, en querer yo heredar a mis hijos algo material. Si mi fe realmente es tan grande como la fe de este centurión, entonces yo, mi corazón, mi vida, todo mi ser lo pongo en manos y a disposición de Dios. Señor, obra en mi vida. Señor, enséñame tu palabra. Señor, muéstrame el camino. Señor, hazme vivir conforme a tu voluntad. Señor, moldea mi vida. Señor, cambia todo, Señor. Señor, dame fuerza, Padre, para que yo pueda, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Esa es la obra que tiene que ir acompañada de la fe. Aleluya. Porque si yo digo que tengo fe, mas sin embargo yo no me esfuerzo en aprender de la palabra de Dios, en hacer la voluntad de Dios, entonces mi fe está muerta. Entonces mi fe no tiene ninguna salida hacia la salvación. Porque yo no puedo ser salva simplemente por fe, pero tampoco puedo ser salva simplemente por obra. Tiene que ir las dos cosas de la mano. Gloria a Jesús. Aleluya. Si yo invierto y derramo mi corazón, Señor, a tus pies, yo derramo mi corazón, Señor. Toda mi vida, Señor, yo quiero dedicártela a ti, Padre, pero instrúyeme. Entonces esa es la obra que yo estoy haciendo acompañada de la fe. Aleluya, gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Jesús. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo tengo que entregar en las manos de Dios. No puedo yo tener fe y vivir esperanzada en las cosas materiales de este mundo. Mi confianza tiene que ser plena en Dios, así como la confianza fue plena de ese centurión. Él puso toda su confianza en Dios. Él sabía perfectamente que Jesús podía sanar a su siervo, mas sin embargo no había necesidad ni siquiera ni de que Jesús tocara a ese hombre, ni que llegara a esa casa, ni que viera a ese enfermo. Él le dijo a Jesús, el centurión, hermanos, para que nos entendamos, el centurión era un soldado romano. Aleluya. Se llamaba Cornelio, según tenemos entendido, y según el Antiguo Testamento fue el primer gentil en ser bautizado en la fe cristiana. Un romano estamos hablando. La palabra centurión significa que eran personas que tenían como mínimo 100 personas a su cargo, 100 guerreros, 100 soldados a su cargo, de 100 para arriba. Eso eran los centuriones, personas que tenían autoridad. Aleluya. Decía, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro bien y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Aleluya. Lo que pasa que en este caso el centurión estaba limitado. Aleluya. ¿Por qué? Porque la autoridad le daba el rango que él tenía, mas Jesús no está limitado. Aleluya. Y él lo sabía. Por eso le dijo a Jesús, solo dilo, Señor, y mi siervo será sanado. Solo dilo. No había necesidad ni siquiera que Jesús entrara en esa casa.
No había necesidad que Jesús tocara a ese siervo. Aleluya, santo. ¿Y qué dijo Jesús? Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Jesús. Hermanos, hay muchas personas que tienen fe y que no están hoy aquí. Hay muchas personas que tienen fe y no visitan una iglesia a diario. Aleluya, gloria a Jesús. Hay muchísimas personas que tienen fe y no saben qué hacer con esa fe. Mas nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Aleluya, gloria a Jesús. Por fe, esas personas oirán la palabra de Dios. Amén. Por fe, esas personas serán transformados. Gloria a Jesús. Por fe, esas personas recibirán a Cristo en su corazón. Y el Espíritu Santo de Dios es el que se encargará de transformar, de perfeccionar, de limpiar, de perdonar todo aquello que Dios considere que haya que perdonar, que haya de cambiar. Dios no hace acepción de personas. Nadie es más digno ni menos digno. La palabra de Dios nos dice eso. Entonces nosotros a predicar la palabra, a hacer testimonios. Amén. Roguémosle a Dios para que cada día esa luz aumente más, esa luz resplandezca cada día más en nosotros. Cuanto más resplandezca tu luz, mi luz, entonces más podremos iluminar en medio de esa tiniebla en la cual vive hoy día la sociedad. Aleluya. Seamos testimonio vivo para todas esas personas. Gloria No a nos Jesús. olvidemos que Jesús no hace acepción de persona. No nos olvidemos que la fe tiene que ir acompañado por esas obras. Gloria. ¿Cuál es la obra que tiene que ir acompañado mi fe? El predicar la palabra de Dios, el ser testimonio para otras personas, el compartir las buenas nuevas de salvación, el dar a conocer que hay un Cristo que sana, el dar a conocer que hay un Cristo que liberta, que puede cambiar tu vida, que ha transformado mi vida, y así como ha transformado mi vida y me ha hecho luz en medio de las tinieblas, puedes ser tú también. Aleluya, gloria a Jesús. Esa es la obra que tiene que ir acompañado con la fe. Por supuesto que todas las demás obras, todo lo que aportemos en la casa de Dios, por supuesto que es importante, Amén. pero no es imprescindible. Gloria a Jesús. La obra que tiene que ir acompañado de la fe es esa, el dar a conocer todo aquello que por gracia hemos recibido. Amén, aleluya, gloria a Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Jesús, amén, aleluya, gloria a Jesús. Hermanos, que el Espíritu Santo de Dios siga hablando con cada uno de nosotros. Quiero darle las gracias a todos los que habéis compartido esta pequeña reflexión acerca de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios llene de bendiciones tu vida, la vida de todos, y que siga hablando con nosotros cada día más. Que Dios aumente esa luz para que podamos seguir siendo luz en medio de tanta tiniebla que todavía hay. Aleluya. Que la paz de Dios esté con todos. Amén. Amén, hermanos.